cada uno de ellos. Vamos a ir con mis compañeros para que León Lecanda nos hable de América, Diego Ibey del Guadalajara y por supuesto Héctor Tello con unos Rayados que arrancaron esta nueva aventura con nuevo técnico, con victoria. Voy con León Lecanda para que nos cuentes. León, fuerte abrazo. Se vio terrible, terrible la lesión de Dávila. ¿Tienes ya algún reporte, León? Abrazo. Hasta el momento le siguen haciendo estudios médicos, abrazo a Adal y a todos en Fútbol Picante, al delantero chileno, pero una fuente aquí en Coapa y también la conferencia de prensa ayer de André Jardine, pues bueno, esencialmente no esperan nada bueno. El alcance máximo, la cantidad de meses que pueda estar fuera depende del diagnóstico que lo daremos más tarde, pero evidentemente por ahora hay muchas cosas de las que hablaremos enseguida en Fútbol Picante. Se escuchaban hasta los gritos del futbolista en una cámara que estaba ahí cercana. Le mandamos un fuerte abrazo para que se recupere pronto de esa lesión. Vamos con Diego Ibey para que nos cuente novedades de las Chivas y si hay ya también diagnóstico, tiempo de recuperación para Luis Romo. Diego, abrazo. Saludos a todos. Sí, hablando de hospitales, bueno, aquí en diagnóstico de Luis Romo ya nos confirmaron la situación del zaguero. Estaremos platicando cuántas semanas serán las bajas de este futbolista. Asimismo, situación anímica de cara al clásico tapatío. Pues regresamos contigo más adelante, Diego. Vamos a ir ahora con Héctor Tello. Los Rayados cambiaron de entrenador, ganaron y golearon. ¿Qué novedades, Héctor? Abrazo. Gracias, Adal, con el saludo afectuoso para todos en la mesa de Fútbol Picante. Día de presentación del nuevo cuerpo técnico de Rayados esta mañana en el Barrial. Y qué mejor hacerlo que con una derrota, una goleada aplastante a los Gallos Blancos de Querétaro. Nico Sánchez estuvo en el auditorio junto con Walter Herbiti, Severo Mesa, Esteban Landazábal, el profe también, el Pato Donelli, Vicente Espadas, Severo Mesa. Estuvo todo el cuerpo técnico que va a tener las riendas del equipo seguramente de aquí a que finalice el torneo. Más adelante, la entrevista que nos dio Nico Sánchez para ESPN. Perfecto, Héctor, regresamos contigo más adelante entonces en este viaje por campamentos. Alineación de lujo este día en la mesa de Fútbol Picante. Dionisio Estrada, José Ramón Fernández, John Sutcliffe y Héctor Huerta. Voy a la mesa a saludar a cada uno de mis compañeros brevemente. John Sutcliffe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasó anoche con el América? Uno como reportero de cancha, ver la mirada de Brian, te dice todo, ¿no? Te lo meten. Yo sé que en el América lo que más incomoda es actitud. Pártetela. Sí, es cierto. Échale ganas. Pero Brian está lesionado, ¿eh? Sí, pero esa mirada de repente sí, te dice mucho. Te dice como te dice que cosas. Faltando minutos me metes. Sí. Esa mirada dice mil palabras. Señor Huerta, ¿cómo le va? Hola. Bienvenido. ¿Estás bien? ¿Tiene alguna novedad sobre los avances de la venta del Atlas? Está de luto por la venta del Atlas. No, al contrario. Qué bueno. Sí, estoy de luto porque no hay empresarios tapatíos que lo compren. ¿Te gustaría un empresario tapatío? Ya nos cuentas tú, John, también algunos detalles. Pero Pepe Miguel es un empresario importante en el BASE. Cierto. La gira de golf. José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Adal, ¿cómo estás? Bienvenido. El América es un desastre, ¿eh? El América es un desastre. Lamentablemente es un desastre. No estoy feliz porque el América es protagonista siempre en todos los torneos y hoy es un desastre. No, José Ra, sí estás feliz. No. Sí, José Ra. Eso Es un los caballero. asquerosos antiamericanistas ¿Cómo los qué? y americanistas. Yo soy americanista, hay otros que son asquerosos americanistas. No se digan así, es muy feo hablar. Pero es así, no te la... Dame un abrazo, Diony. Te veo muy feliz. No quiero quitar mucho tiempo, vamos a darle duro a los temas. Rápido. ¿Cómo estás, Diony? ¿Bien? Muy Qué bien. bueno que estás aquí con nosotros. Muy bien, gracias por la Qué bueno. invitación. No, yo no invito a nadie, no es mi programa, yo no invito a nadie. Y gracias, sobre todo, que esté el señor José Ramón desde el principio. Somos privilegiados de que esté con Qué nosotros. bueno, Dionisio. Bueno, A vamos ver si al escuchar. asqueroso americanista se lo dices. ¿A quién? ¿Cuál de todos? Al único que tenemos en esta empresa. No, ¿quién? ¿Peláez? Vamos a escuchar a André Jardine. Vamos a escuchar reacciones del técnico de las Porque el Águilas otro de la no lo América, es. André Jardine, No, no, Cruz luego de Azul. la derrota de anoche ante el conjunto de Juárez. ¿Podemos hablar ya de una crisis en el América? Los adjetivos son de ustedes, ¿no? Obviamente estamos muy insatisfechos, ¿no? con los puntos, y esto no tengo duda de todos. El sentimiento es un poco de inconformidad, de tentar entender por qué las cosas no están saliendo como normalmente no salían, pero no busco este adjetivo, si está en crisis o no. Estamos sí con un problema y trabajando día y noche para salirnos de este problema y volvermos
a nos encontrar con la victoria que este club está acostumbrado. Si la liguilla fuera ahora, el final de semana, estaríamos con un gran problema por todo que estamos viendo, ¿no? Pero siento que hay tiempo para encontrarnos este funcionamiento, recuperarnos los jugadores que son claves en este equipo y vamos a ver si llegando entre los 8 si somos competitivos lo suficiente para pelearnos por cosas grandes, ¿no? Palabras de André Jardine, el técnico de las Águilas del América, que están ahorita fuera de puestos de liguilla. Lo de Dávila, nos dirá León Lecanda, pinta muy mal. Henry no termina de recuperarse. Existe una dependencia brutal alrededor de Cendejas, es Cendejas y el resto del equipo. Ya estaremos repasando los minutos también de menores. También ahí está metido en una bronca América. Yo no creo, José Ramón, en eso de las crisis en América. Siempre se exageran muchas cosas. Es una realidad que la cosa no está bien. Nada bien. No está bien. Le dieron las llaves a Jardine. Y él montó el equipo, él trajo a los brasileños, que no funcionan. Unos son muy lentos para el fútbol mexicano, tardan mucho en adaptarse, mucho en adaptarse. Y el uruguayo que trajo de lateral derecho es rápido, pero directo, no se cruza hacia el centro. Y ayer hizo una entrada violenta, amarilla, y lo sacó. Yo sabes cómo lo veo. Estas franquicias importantes no pueden estar en reconstrucción. Llegaron, hicieron una limpia, le permitieron a Jardine. Diego Ramírez ya no creía en Jardine, le dijeron, Diego, mejor a un lado, nosotros sí creemos en él. Pues Diego hizo mucho por el América. Sí, y quedó bien. Siempre le dijeron, no crees en Jardine, nosotros sí. Entonces el América está en una situación que estás en reconstrucción, pero al mismo tiempo está en la exigencia. Y el 10 de marzo vas a ir a Filadelfia, que es lo que más le importa a la América, la CONCACAF. Y Filadelfia está en quinto lugar en la MLS. Eso. ¿Qué le pasó a Pumas cuando fue a San Diego? ¿No? Es decir, de repente ya es mucho más parejo la cosa que lo que dices, ¿no? Pero el torneo es tan noble que si se meten a la liguilla y por ahí... No sueñes, yo... Sí pasa, José Ramón. Sí es pasa. muy triste porque pero puede... hoy Toluca y Cruz Azul están muy lejos. Sí, pero eso no quiere decir que tenga un mal primer tiempo Toluca y ¡pum! Lo tumba Pumas o lo tumba América, porque así son las reglas del Big Brother del fútbol mexicano, ¿no? El Big Brother del fútbol mexicano. Pero a ver, Héctor, se suman demasiados ingredientes a la mala situación. O sea, la declaración de André Jardine de que sueña con algún momento dirigir, por más que hoy está contento en América, no abona. El que el auxiliar técnico se vaya a ir terminando el torneo de dirigir a la sub-20 y en el Inter va a ir a dirigirles ya en marzo, no abona. Son demasiadas cosas las que se están juntando en un momento complejo. El que el preparador físico esté castigado, el torneo pasado, ahora, otra vez no abona. Marcos de Seixas, muy peleonero en la banca, deben de controlarlo también, no abona nada. Dime, ¿tú en qué etapa de Jardine tenía más derrotas que victorias? No, hoy está. Hoy. Cuatro derrotas, tres victorias, 2 empates. El saldo del América es los mismos puntos que el Puebla. Es una vergüenza. Es que no hay liderazgo. Ve el Puebla, hay liderazgo, ve el plantel Huerta, del Puebla. No, pero ve el plantel del Puebla. El América no tiene líderes en la cancha. José Ramón, que te diga, ¿qué te dice que el Puebla tiene los mismos puntos que el América ahorita? Sí, el líder es Henry. El problema es que Henry no puede estar bien en la cancha. Ya. Ayer le ganó a Tigres, ¡pum! Sí. Entonces, y el Puebla con un entrenador sin reflectores. Sí. Y luego, Diony, le sumas también, a ver si lo podemos ver, Diony, ahora producción en pantalla, el tema de los minutos de menores, porque América ha encarado esta fase inicial del torneo con lo mejor disponible, descuidando también el tema de la regla. No digo que no la vaya a cumplir, luego a la mexicana, al cuarto para la hora lo quieren cumplir, pero está en el último lugar en cuanto a la regla de minutos por parte de los menores. Sí, le faltan cumplir 627, pero además, por eso es que ayer mete a Salas, ¿no? Cuando uno pensaba que podía meter a Brian y recorrer a Zúñiga. Pero Brian está lesionado. Y después dijo... Está lesionado y enojado. Sí, después dijo que por qué no había metido de inicio a Brian y a Cristian Borja. Mete, por supuesto, a Mejía también, ¿no? Para ir viendo qué onda con esos minutos. Ahora, esta es la suma de muchas sacudidas. La sacudida, ya decías tú, el tema de Ramírez, el tema de Maximá, el tema también del preparador físico, del auxiliar que si se va, el tema también de todas las lesiones que tiene el América, el tema de que Jardine a mí me da la impresión que hoy, y por eso también hasta pregunto, ¿hacia quién o a dónde apunta la realidad del América en este momento? ¿A que Jardine ya no puede?
que a lo mejor su cabeza está hecha una bola de hilos y no sabe ya cómo componer esta situación, a que los jugadores, porque ya se maneja esa versión, le están tendiendo la cama, a que muchos lesionados y jugadores de bajo nivel, ¿dónde? Independientemente de la directiva, que ya sabemos. ¿Tú con qué sensación te tiene esa de todas estas hipótesis que Mira, aunque yo soy una persona que pienso que Giardini por lo menos debe terminar el torneo, sí empiezo a ver como que hay situaciones que él ya está hecho una bola de hilos en su cabeza. Yo les doy un ejemplo. Como que no está Pero encontrando... no es culpa toda de Giardini. Como que no está Pero te voy a dar los jugadores. Como que, los jugadores. sí, como que no está encontrando el rumbo. Pero si tengo que echar culpa, 80% la directiva, 15% los jugadores, 5% Giardini. Yo les voy a dar La un directiva, ejemplo. menos. No, Que ¿cómo aunque menos, José no sé Ramón? los motivos, te Le dice... dieron las llaves a Giardini, le dijeron, Pero manéjalo. en el último mes. A ver, Yo les doy un ejemplo de cómo ese gallinero está complicado. Cuando Aguirre sale, que se dice en este programa se va y acaba en Tigres, yo todavía no entiendo y nadie me ha podido explicar. Tiene que haber dado algo extracancha, porque pensarías que con Henry no al 100%, ¿cómo carambas vas a dejar ir al Búfalo? Quizá un agarrón con Giardini. Seguro, algo pasó. Algo pasó. Porque Emilio fue un viernes al América, ¿no? Cuando llegó y de repente se va, Fidalgo se quiere ir, Jardiné también ya declaró que sueña ir a jugar a España, es decir, algo está pasando y de los años de reportero de cancha, así como cuando ves un receptor que no se lleva y dice algo está pasando, la mirada para mí de Brian de ayer dice muchísimo. ¿Qué dice? Que no hay algo que molesta, algo los tiene incómodos. ¿Entre jugadores y cuerpo técnico? Sí, todo. Sí. Yo pienso que esas miradas a veces dicen mil cosas, algo no está, ¿no? Y el mismo Cendejas mete el gol y festeja, algo no está normal y seguramente es porque cambiaron a muchos, ¿me entiendes? ¿Por qué se fue Aguirre? No sabemos. ¿Por qué Fidalgo decide de últimas, cumplo el tiempo para ir a la selección y me voy? Y al día siguiente se va. Hay cosas que te hacen pensar, ¿qué pasó? Yo pienso que hay cortocircuito en todos los eslabones. Y además, cortocircuito en el terreno de juego. Cambia de ingeniero. No, pero ¿a qué me refiero en el terreno de juego? En que el equipo pues cada vez juega peor. Ayer jugó un partido fatal. ¿El ingeniero es Giardini? ¿O cuando dices que cambia de ingeniero, a qué te refieres? A Giardini. Hay ingenieros. Pero a ver, o sea, me están diciendo que el menos responsable quizá es el técnico. Él lo dice. Pero tú también lo dijiste, que no hay que echarle toda la culpa a Giardini. Los jugadores son importantes. Y perdió gran parte de los jugadores claves. Hoy no hay liderazgo en el América. Ahora, no lo hay. José no lo Ramón, hay. si le van a dar el apoyo total al técnico, y esta es una experiencia que le sirva de por vida, dáselo antes de empezar el torneo, cuando vas a diseñar el equipo. Exacto. Si se lo das si corres el 28 de enero a Diego Ramírez, cuando va a jugarse la jornada 4, claro, ya el torneo está en marcha. Eso es lo que voy. Hay muy pocas cosas para mover. Entonces le permites traer y ya sabías que se iba a ir Fidalgo, ya lo sabías. Sí, eso ya sabía. Saint Maximán, ya sabías que se quería ir también. O sea, no hay ninguna sorpresa en eso. Ahora sí ya puedes traer brasileños porque de repente no teníamos plaza de extranjero y luego también esta lentitud de Santiago Baños y compañía. No, es que no tenemos plaza de extranjero. ¿No había? No, pues los quitas y ya. Claro. Y vas a pagar su sueldo y ya. ¿No había? Perdón, pero el América es producto de lo que está pasando en la propia empresa grande. Arrojó en la bolsa pérdidas muy elevadas. Bueno, el primer trimestre cerca de 8,000 millones, ¿no? Mira, La acción de la América ha subido, ¿eh? yo te voy a decir una cosa, yo lo veo como una pastelería, ¿no? Ha subido la acción de la América. Voy. A ver cómo está eso, Millón. Tú estás acostumbrado a hacer muy buenos pasteles, ¿no? Tienes Y de repente se te flujo, bate la crema. Y tu pastelero trae un rollo, se están peleando y dices, vamos a cambiar toda la gente, mantenemos lo mismo porque nos siguen comprando y nos están exigiendo la misma calidad siempre y resulta que el pastelero nuevo no le sabe a la fórmula, pero no puedes decir nada porque tienes que producir lo que siempre te exige el América y creo que eso es lo que Pero pasa. acá, ¿quién es el pastelero? Jardiné, Pero los no es jugadores. nuevo, pero no es nuevo, ¿cómo no le vas a ver a la fórmula? Los jugadores. Entonces son los ingredientes. Sí. Que algo pasa. Algo está los pasando soldados, que no los estás soldados. ¿Quiénes son los produciendo. soldados? Los jugadores. Pero ya los jugadores. vendiste, ¿me entiendes? Ya vendiste tu producción porque el América no puede estar en reconstrucción. Si Jardiné no puede salir a decir
que necesita tiempo. Que ya lo ha dicho. Pero no hay tiempo en el América. Por eso, pero él ya ha dicho. O le pone la vitrina de CONCACAF, o le pone la vitrina de la Liga. Cuando él llegó, él habló de paciencia. Y a ver, y comparto con lo que dice el señor Héctor Huerta. Está pensando exclusivamente si le vas a dar las llaves, se las das desde diciembre. No se las das el 14 de febrero. Pero la CONCACAF es el objetivo o la CONCACAF es el salvavidas. El salvavidas. No es lo mismo, El salvavidas. No, la CONCACAF es el objetivo, yo sé, el salvavidas es la Liga MX. Pero al final, ahí si vas a enfrentar a puro equipo mexicano en las dos, con ninguno te rechaza. Yo te voy a decir una cosa. El América echa a la basura el torneo local con tal de ganar la CONCACAF. La prioridad eso es cierto. Es el CONCACAF. ¿Pero cómo la va a ganar? ¿Y sabes dónde? Se puede complicar, Héctor, el 10 de marzo en Filadelfia, visitando al Union. Que gane la Liga. Es que al final de cuentas son... Pero esa es la que... Sí, yo también la que trae... a la luna. No, pero es la que trae cicatrices que te dejó el LAFC. Son los mismos rivales. Está Toluca, está Cruz Azul, está... Ganar la Liga... No, pero está San Diego FC, está Filadelfia. Mayor. Ganar la Liga es ganarle a los mejores de aquí. Sí. Aquí, luego, para ganar la CONCACAF hay que sumar a los mejores de aquí y los mejores de allá. Sí. Yo he visto jugar a Los Ángeles. A Los Ángeles el América hoy no le gana. No le ganó para ir al Mundial de Clubes. Hoy no le gana a Los Ángeles. Y eso que está en la delantera que tiene Juan Gasol es mejor que en todos Filadelfia. Filadelfia tiene No, ya rápido. Y si pasa tiene que ir a lo mejor si pasa el Inter Miami. A mí hay una cosa, América no gana la CONCACAF, no la va a ganar. La próxima semana vamos a vivir un momento clave. Perdón, es Mickey Mouse que está saludando. Escucha una cosa, a mí hay algo que no me gusta. Toluca, de todo esto hay algo que no me gusta. Que durante este momento, llámenle crisis, insisto, yo no creo en eso de las crisis en América, pero le quieren llamar crisis, está bien. Que en este momento tan complejo, el técnico piense en ir a Europa, el auxiliar ya tenga amarrado su contrato para que terminando el torneo se vaya a dirigir a la ya se va con permiso. Y que ya se va a dirigir durante el torneo. Si te quieres ir, papito, te vas hoy. Claro. Es muy válido, es muy válido, pero si te quieres ir, te vas ahorita, si no está para es el que planea cómo juega el América, cómo se para el América. Ahora, pero si Giardini... Vamos con León. Está bien, vamos a ir con León, pero, y te lo dije creo que ayer en SC, ¿no? Si Giardini, al irse Pau Víctor, su auxiliar técnico, se siente completamente desnudo, para no poder, se tiene que ir también él. Déjame nomás decir una cosa. Antes. Para mí la próxima semana el enfrentamiento entre Toluca y el San Diego FC nos va a decir mucho de cómo está hoy la rivalidad entre dos ligas, porque San Diego anda muy bien, y Toluca es el campeón. Exacto, ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Anda bien Toluca también. Sí, por eso creo que León le canta para que nos cuente novedades de las Águilas del América. León de nueva cuenta, fuerte abrazo, arrancando con la información que tengas de Víctor Dávila. La lesión ayer se vio muy fea. León, ¿qué sabes? Abrazo. Sí, mira, Adal, fuerte abrazo. Consulté al cuerpo técnico, al cuerpo médico, a la directiva. Todavía no hay un diagnóstico médico oficial. Le siguen realizando exámenes médicos al chileno, pero sí me comparten que por la mecánica de la lesión, la forma en la que se dobla la rodilla, puede haber seguramente daño en los ligamentos. Hay que esperar, pero no luce nada bien en principio. Y si fuera el tema de ligamentos, me estás hablando de que regresaría para el último trimestre de este año, Víctor Dávila. ¿Qué sabes de Henry Martín? Mira, en el caso de Henry fue un golpe en el entrenamiento el viernes pasado. Quedó fuera del partido ante Tigres, no lo quisieron arriesgar para el duelo de ayer contra Juárez. Me dicen que hoy lo van a evaluar por la tarde y que tiene buenas probabilidades de reaparecer el sábado contra Gallos Blancos de Querétaro. El tema con Henry es que no marca desde mayo del año pasado, es decir, venía construyendo ritmo y ahora lo ha perdido nuevamente por un par de compromisos que no pudo jugar. A todas estas cosas que decíamos, León, de lo que le está pasando actualmente al América, hay que sumarle el tema de la enfermería. Sigue sumando varios futbolistas que están teniendo problemas de lesión. ¿Cómo va eso de cara al siguiente compromiso? Mira, Isaías Violante fuera 3 semanas, lo había hecho bien contra Puebla, le dio la confianza de iniciar contra Tigres en una noche que fue desastrosa para prácticamente todos los jugadores y de repente pues sufre el ex Toluca un esguince en la rodilla y estará fuera 3 a 4 semanas, Adal. El tema es ese, ¿no? Y ayer Jardine, en otra de las respuestas que no escuchamos ahora en Fútbol Picante, decía que en buena medida la crisis, que él no la quiso calificar de esa manera, pero el mal momento de las Águilas se debe a que no ha podido repetir alineación y no ha tenido en ninguna jornada
jornada al 100% de los jugadores disponibles, ¿no? Ahora seguirá padeciendo eso con la lesión de Dávila y el tema de Violante. En los casos de Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Cristian Borja apuntan a estar más cerca de su 100% el sábado. Hablando sobre la enfermería azul crema, ¿no? Recupera igual a Vinicius Lima después de cumplir suspensión de un juego. Y querido Lion, ¿cómo está el horno? ¿Cómo está el termómetro ahí? Me refiero, el fin de semana, según me comentaron, sí, el dueño del equipo no estaba en Ciudad de México y que regresaba hasta el martes. No hubo reprimenda después de lo que pasó con Tigres porque se venía este partido contra Juárez. Pero después de esta derrota contra Juárez, ¿cómo está el horno y el termómetro en el sentido de qué piensa la directiva y hasta el dueño del equipo de este momento y en el caso de Giardini? Sí. Mira, es el sexto torneo de André, fuerte abrazo también para ti, Diony, y es el peor de todos. O sea, él no lo quiere calificar como una crisis, pero está claro que el 36% de rendimiento, daba los datos más temprano Héctor Huerta, es su rendimiento más bajo respecto a los 5 torneos anteriores. El porcentaje de victorias en el 2023 fue del 63%, cayó un poco al 56% en el 24, que fue mágico con los otros 2 títulos de liga, y después vino a menos en el 2025 ya sin un solo campeonato, pero aquí estás hablando de que si hoy terminara el torneo, América está fuera de la liguilla incluso, ¿no? El termómetro te indica que esa paciencia y ese margen de error, ese colchón que André fue construyendo con el paso del tiempo, pues ha venido reduciendo, está claro, y lo dijo también José Ramón, le trajeron jugadores para este torneo, Vinicius Lima, Rafael Veiga, Rodrigo Dourado, este chico Thiago Espinosa, pero mira, Lima ha jugado 28 minutos, Espinosa solo 66, a Dourado le puedes exigir más porque venía del Atlético de San Luis y lo conocía Jardine, pero en el caso de los demás, incluyendo Veiga, pues se están adaptando, tienen exactamente un mes o menos que llegaron. El caso es que hoy tiene América que regresar a la senda de la victoria y, como dice bien John, ganar la Conca Champions para seguir aumentando ese colchón que tiene André Jardine en Cuapa. Oye, León, tu feeling de reportero, cuando ves la imagen de Brian Rodríguez, ¿cómo la interpretas? Sí, mira John, es bien fácil. Le negaron la salida al Al Rayyan de Qatar en julio del año pasado. Sí, se quedó, fue una negociación muy difícil y terminó renovando su contrato por 4 años. Y yo lo que sé es que iba a haber voluntad de las dos partes de escuchar ofertas cuando vinieran justamente de Europa o del Medio Oriente. Pues llegó una de Europa, quizá una de una liga tan importante como la rusa, que está sancionada hoy en día por UEFA, pero era una oferta millonaria también la de el CSKA de Moscú, y América la rechazó igualmente. Yo lo que puedo entender de Brian Rodríguez es que ayer no estaba al 100%, pero claramente está pensando en el verano, en la Copa del Mundo con Uruguay y seguramente salir de Cuapa. Perfecto, León, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Abrazos. Bueno, dejamos entonces ahí el tema del América. Hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos, las Chivas tienen en puerta el clásico tapatío para buscar regresar a la senda del triunfo. Venimos. 3 derrotas seguidas, no seguro. Y lo digas, ¿verdad? Próximo domingo en punto de la 1:30 p.m. tiempo de la Ciudad de México. Jornada 28 de la Serie A. Milan ante el Inter. Partidazo por ESPN 3 y en el plan Premium de Disney Plus. Como te digo, los clásicos son para ganar, especialmente acá en Chivas, y todos los partidos son para ganar, pero especialmente los clásicos. Hace unos días estaba hablando con el patrón y dijo, tenemos que ganar sí o sí. Y acá es así, es presión, pero tenemos que ir a darle la alegría a la afición y que están siempre apoyándonos y tenemos que ganar. Siempre somos favoritos, en nuestra cabeza, en nuestro plantel, siempre somos favoritos, pero como te digo, nada de eso juega, tenemos que entrar concentrados al partido y dar lo máximo. Y no dijo nada de prima, acá en Chivas tenemos que ganar sí o sí. Efraín Álvarez hablando de la encomienda. Qué buen jugador es este. Sí, buen jugador. Y a Mauri les dijo, tienen que ganar sí o sí el clásico tapatío. Vamos a ir con Diego Ibey para que nos cuente novedades. Si no los ha echado a perder, Javier Aguirre. Órale, esa declaración sí es fuerte, ¿eh? Incendiaria esa declaración. Vamos a las afueras de Verde viejo, está en remodelación. Déjalo vivir su ilusión. De las Chivas Rayadas de Guadalajara, arrancando su ilusión es ganar.
Van a ganar, no te preocupes. Gracias, José Ramón. Van a ganar. Vamos. El Atlas no es nada en este momento. Diego Ibey, ¿qué sabes del robo y la lesión? Cuéntanos. Pegue, José Ramón, pegue, Duque. A ver si ahorita tocaban el nombre del Vasco, y hablando en relación a Luis Romo, hay una situación. A ver, hace unas horas nos confirmaban que el zaguero de confianza de Gaby Milito será baja entre 3 a 4 semanas. Sin embargo, en la mentalidad del futbolista mexicano es el Mundial del 2026, quiere aparecer en la próxima convocatoria del Vasco Aguirre. Sin embargo, esto le está carcomiendo la mentalidad a Luis Romo. 3 a 4 semanas baja en Chivas. O sea, ¿llegará Diego al partido contra Portugal? O sea, podría, por tiempos, pues llega. 1, 2, son 3 semanas para ese partido. No llega. No llega. Es que apresuraron su regreso también. No importa. Ay, Muy ¿dónde te difícil. digo? Lo importante es que llegue Cristiano al partido. Sí. Diego. Sí, para México Luis Romo, yo creo, pero hay que recordar que su primera lesión antes de esta recaída, la recuperación, nos comentaban, eran de 4 semanas. A la tercera ya fue convocado contra Toluca, lo aceleraron e inclusive trabajaron con él de manera forzada para que estuviera antes. Sí. Él quiso estar en el partido contra los Diablos de titular, y esto le ocasionó hasta el minuto 40 dejar el campo de juego. Ahora se le adicionan 3 semanas más. Por último, Diego, de cara al clásico tapatío, ¿tienes idea de las nuevas incorporaciones que podría tener en el 11 titular? Te lo pregunto porque modificó varios jugadores. Gobea, por en el ejemplo. duelo, en el caso de Gobea. Gobea ha sido titular todo el Contra torneo. Toluca Sí. le movió un poquito, Diego. ¿Sabes algo? Sí, va a volver a su 11 que utilizó contra las Águilas del América, Claro. ya con la baja de Luis Romo, Diego Campillo, con lo que ha utilizado originalmente, y Omar Gobea, tras ser banca contra Toluca, regresa a la titularidad. Ya la incógnita está entre Rubén El Oso González y Brian Gutiérrez. Perfecto, Diego. Gracias. Estamos pendientes. Saludos. Ese Campillo es un jugador de futuro, ¿eh? Saludos. Juega muy bien. Jugador de selección. Presente ya. Y jugador de selección. Un gran A mí lo que no me cuadra, ¿Qué? tú que tienes contactos en Chivas, es de la lesión. El Vasco comentó la semana pasada en Querétaro que era de 4 a 6 semanas. Y todos los reporteros dijimos, ¿cómo? ¿Romo 4 a 6 semanas? Nadie nos los había platicado. Ya llevaba 2. ¿Ok? Entonces ahí llama la atención que eso dice el Vasco, porque alguien se lo dijo al Vasco. Sí. Y luego juega y se resiente, entonces dices que algo no me A mí cuadra. siempre me dijeron que la No me recuperación cuadra. iba muy avanzada respecto a los tiempos pensados originalmente, que iba muy bien. Y el mismo día del partido, ahí en el estadio, igual me dijeron, ya está. O sea, entiendo la parte de asumió el riesgo y le salió caro. Sí, carísimo. Lo Pero que al final, si el lo que le futbolista se pasó- siente en condiciones, Lo que le pasó al Real Madrid con Rodrigo. Ya está. Se acabó. dígame. Pero aparentemente mundial. acá es otra Ahí la lesión. pregunta es Acá si el otra jugador lesión. ya estaba y los doctores, Ahora mismo. ok, caso porque Romo. muchas veces la decisión la tiene que tomar el cuerpo de doctores, no el jugador. Pero el mejor doctor es el propio futbolista. Sí. Pero Pero si él lo- dice estoy. Pero Lo estás de sí acuerdo me que no gusta- cuadran las quiere jugar, fechas. quiere Claro, por eso, no cuadran las Tuca fechas. decía, yo le hago un examen previo y yo me doy cuenta. Aunque el jugador diga, estoy listo, como dice José Ramón, porque siempre te va a decir, estoy listo y quiero jugar. Yo antes de los partidos le decía, no, y dije, no, no. Aunque el peor No puede ir. diagnosticador de lesiones terminadas es el América. Henry Martín ya está listo, truena ese mismo día. Cendejas truena ese mismo día. Violante truena la semana, o sea, Ahora, Diego tiene... ¿Sabes a quién muchos equipos. quién la ha manejado muy bien? bravísimo ahí. Alexis Vegas está hace 2 semanas. Va a reaparecer ya. Y el turco dijo, Turco no, lo ha llevado bien. lo meto El unos fin de minutos semana contra va a Juárez reaparecer. para aventar mi Rottweiler contra San Diego FC la próxima semana. Sí, de repente, cuando traes una gran banca, no sé, a lo que voy, lo de Romo no me cuadra la información que tenía el Vasco a que jugara y ahora se lesionó. A mí lo que ¿no? se me hace raro es que Milito tiene un protocolo para el alta después de una lesión, en donde incluso cuando el jugador ya está listo, lo va llevando de a poquito, justo para que no Y recaiga. sobre todo lo haya metido de arranque. Con es Romo que esa es no la pasó. cosa. Ahí Pero no. estás de acuerdo que algo no cuadra, ¿no? Además, Pero Romo, cuando dices no cuadra, ¿a qué te Seguro refieres? fue la Romo no es un jugador joven. El Le cuesta más tiempo trabajo que se recuperarse. esperaba Es veterano. a que fue tan pronto su regreso fue un error, porque ahorita ves que ahora se vuelve a lesionar. A lo que voy es, En otra parte, lo- no es del pero mismo lugar. yo creo que lo aventaron al ruedo muy pronto. Yo creo que se engañó solo como lo engañó Anselmi cuando le dijo que era su amigo y lo corrió del equipo. Así es Romo, ni modo. Sí. Pero la lesión es Sabemos. seria. Pero tiene razón, Porque Diego, los una- jugadores, tienes razón, están pensando en el Mundial de Fútbol. Claro, claro. Todos están claro, pensando. Claro. Bueno, acaba de- Hasta
Lo acaba de decir. Johnny King está pensando en el Mundial. Bien, Va a ir a Nueva York. No, ¿qué voy a ir yo? O sea, por eso no se quiere lesionar la lengua, velo cómo está bien suelto. ¿Tú crees que ha sido callarlo? ¿Tú crees que a la hormiga le importa el título? Lo que le importa es ir al Mundial. A él y a todos, John. Claro, Pero es normal. Es normal. Pero lo dijo León en el caso de Brian. Claro. Está pensando en el tema del Mundial. Todos. Los únicos que no van a ir al Mundial son los iraníes. ¿Quién sabe, José Ramón? Vas a ver. Y en el caso de Cendejas, que no tiene su lugar seguro, porque Pochettino No, Cendejas no va a ir. Cendejas no va a ir. No lo lleva, sabe? lo vuelve ¿Quién a sabe? traer, No, no yo lo veo imposible que ¿Quién vaya. sabe? ¿Quién sabe? Pero Oye, él está en la misma nomás idea de lo que dice José Ramón, imagínense la seguridad en Seattle, Washington. Oh. Ahí va a jugar Egipto, Argelia e Irán. Va a estar complicada la seguridad privada del Secret Service, ¿no? Sí, va a ser un tema importante. José Ramón, gracias por haber estado con nosotros. Eres muy amable. ¿Ya? Gracias. ¿Te corrió? No, pero ¿por qué te voy a correr? ¿Te quieres quedar ¿En más serio, tiempo? José Raúl? ¿Qué hora es? 1:33. ¿Quieres quedar más tiempo? El programa acaba hasta las 2. Pues me quedo hasta las 2, Te hombre. queda no hasta hay las problema. 2. Vamos a pausa y regresamos. hombre. Ya ¿Cuál está. es el miedo? Vamos a pausa. Don Vegas. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos que hablar seriamente de lo que está pasando con el América, porque lo de anoche no fue solamente un mal partido. Fue una señal clarísima de que algo dentro del equipo no está funcionando. Y cuando digo que no está funcionando, no me refiero únicamente al resultado contra los Bravos de Juárez. Me refiero a una serie de decisiones, actitudes y momentos futbolísticos que dejan muchas dudas sobre el presente del equipo de André Jardine. América salió a la cancha con la idea de que el partido se iba a ganar solo, con esa sensación de superioridad que muchas veces tiene el club más grande del país. Pero el fútbol no perdona cuando subestimas al rival. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Desde los primeros minutos se notaba un América impreciso, desconectado, un América que no encontraba profundidad, que movía la pelota pero sin claridad, sin velocidad, sin esa agresividad ofensiva que normalmente caracteriza a este equipo. Y mientras tanto, Juárez, que muchos pensaban que venía solo a defenderse, empezó a mostrar algo muy interesante a Norden. Disciplina táctica y sobre todo hambre de competir. A los Bravos entendieron muy bien el partido. Sabían que América iba a intentar tener la pelota y decidieron esperar, cerrar espacios y atacar en los momentos precisos. Y poco a poco el partido se fue inclinando hacia una sensación muy incómoda para los aficionados azulcremas, porque cada vez que América intentaba construir algo, terminaba perdiendo el balón de manera absurda. Píos, maldados, controles defectuosos, decisiones equivocadas en el último tercio del campo. Y ahí empieza a surgir la primera gran pregunta. ¿Qué está pasando con este América? Porque no es solamente un mal día, esto ya es una tendencia. Estamos viendo un equipo que perdió esa identidad dominante que había construido durante los últimos torneos. Muchos aficionados empezaron a señalar directamente a Jardine. Y es normal, porque cuando un equipo no funciona, el primer señalado siempre es el entrenador. Pero también hay que analizar las decisiones específicas del partido. Por ejemplo, la alineación inicial dejó a muchos sorprendidos. Jugadores importantes como Brian Rodríguez y Alejandro Cendejas no arrancaron desde el inicio y eso generó dudas desde antes de que rodara el balón. Porque si tienes a dos de los futbolistas más desequilibrantes de tu plantel, ¿por qué no los utilizas desde el principio en un partido que en teoría tienes que ganar? Esa decisión terminó pesando muchísimo
Durante el desarrollo del encuentro, el primer tiempo del América fue probablemente uno de los peores que se han visto en los últimos torneos. No había intensidad, no había presión alta, no había recuperación rápida del balón. Juárez empezó a ganar confianza y a generar peligro. Incluso hubo momentos donde parecía que el equipo visitante estaba más cerca del gol que el propio América. Y cuando eso ocurre en el Estadio Azteca, el ambiente cambia inmediatamente. Los aficionados empiezan a desesperarse, el equipo empieza a sentir la presión y todo se vuelve más complicado. En el segundo tiempo, Jardín intentó reaccionar, movió algunas piezas, adelantó líneas y el equipo empezó a tener más presencia ofensiva. Pero aún así, se notaba que el funcionamiento colectivo seguía sin aparecer. Era más empuje que fútbol, más ganas que ideas. Y en medio de esa confusión apareció un momento individual que cambió el marcador momentáneamente. Cendejas tomó la pelota, se acomodó y sacó un disparo espectacular que terminó en gol. Un golazo, sin duda, un destello de talento que rescató al América en ese momento. Pero el problema es que ese tipo de jugadas individuales no pueden ser la única forma de generar peligro. Un equipo grande necesita mucho más que eso. Después del empate, muchos pensaron que América iba a terminar ganando el partido por pura inercia, porque normalmente cuando este equipo empata en casa, se viene una avalancha ofensiva en los últimos minutos, pero esta vez no fue así. Al contrario, el equipo volvió a perder orden, se descompensó completamente. Los mediocampistas quedaron muy separados de la defensa. Los laterales se fueron demasiado al ataque y Juárez encontró espacios enormes para contragolpear. Y fue justamente en uno de esos contragolpes donde llegó el golpe definitivo, una jugada rápida, una defensa mal posicionada y el gol que terminó silenciando el estadio. Lo más preocupante no es solamente la derrota, sino la forma en la que se dio, porque cuando revisas el partido completo, te das cuenta de que Juárez incluso pudo haber ganado por una diferencia mayor. Hubo varias oportunidades claras que no terminaron en gol por falta de definición o por intervenciones del portero. Y eso es algo que debería encender todas las alarmas dentro del América, porque un equipo con aspiraciones al título no puede permitir tantas oportunidades contra un rival que en teoría tiene menos plantel y menos presupuesto. Ahora bien, también hay que hablar de los jugadores, porque más allá de las decisiones del entrenador, muchos futbolistas estuvieron muy por debajo de su nivel. Algunos parecían desconectados, otros simplemente no lograron imponer su calidad. El mediocampo fue uno de los sectores más señalados porque ahí es donde normalmente se construye el juego del América. Sin embargo, durante largos tramos del partido parecía que nadie tenía el control del balón. Las transiciones eran lentas, previsibles, y Juárez lo aprovechó perfectamente. Otro punto que se ha discutido mucho es la situación de algunos refuerzos. Cuando América fichó a ciertos jugadores, se esperaba que aportaran un salto de calidad inmediato, pero hasta ahora su rendimiento ha sido irregular y eso genera una presión adicional
para el entrenador, porque los aficionados empiezan a cuestionar la planificación del plantel. Se fichó lo que realmente necesitaba el equipo, o se tomaron decisiones pensando más en nombres que en necesidades tácticas. Además, está el tema de las lesiones. En las últimas semanas, el equipo ha tenido varias bajas importantes y eso también afecta la estabilidad del once titular. Cuando un entrenador no puede repetir alineación constantemente, el funcionamiento colectivo tarda más en consolidarse. Pero incluso tomando en cuenta ese contexto, lo que vimos contra Juárez fue demasiado pobre para un equipo como el América en la tabla de posiciones. Tampoco ayuda a tranquilizar el ambiente. América está en una zona peligrosa, peleando por mantenerse dentro de los puestos de clasificación, y aunque todavía quedan partidos por jugarse, el margen de error se está reduciendo cada jornada. Los rivales directos siguen sumando puntos y el calendario que viene tampoco es sencillo. Hay enfrentamientos contra equipos que están en buen momento y que seguramente saldrán con la motivación extra de enfrentar al América. También hay que considerar el aspecto psicológico. Cuando un equipo empieza a encadenar resultados negativos, la confianza de los jugadores se ve afectada. Las decisiones dentro del campo se vuelven más dudosas, los errores se multiplican y el ambiente alrededor del club se vuelve más tenso. Eso es algo que Jardín tendrá que manejar con mucho cuidado en las próximas semanas, porque recuperar la confianza del grupo puede ser tan importante como ajustar la parte táctica. Juárez lo entendió perfectamente. Desde el primer minuto jugó con personalidad, sin complejos. Sus futbolistas sabían que tenían una oportunidad real de competir y no la desperdiciaron. Eso también habla de cómo ha evolucionado el fútbol mexicano en los últimos años. Cada vez hay más equipos capaces de plantar cara a los llamados grandes. Ya no basta con tener más presupuesto o más historia. Hay que demostrarlo en la cancha cada jornada. Y en este partido, América no lo hizo, a uno de los aspectos más discutidos después del encuentro. Fue la actitud del equipo en el primer tiempo. Muchos analistas coincidieron en que los jugadores parecían confiar demasiado en que el partido se resolvería por sí solo. No había urgencia, no había agresividad en la presión, y cuando un equipo grande juega con esa mentalidad, corre el riesgo de que el rival se crezca. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Juárez empezó a ganar metros, a tocar con más confianza y a generar situaciones de peligro que pusieron nerviosa a la defensa azulcrema. Y hablando de la defensa, ahí aparece otro tema que preocupa mucho. Durante varios torneos, el América se había caracterizado por tener una de las defensas más sólidas del campeonato. Era un equipo difícil de superar, con centrales firmes y laterales que sabían equilibrar el ataque con la defensa. Pero en los últimos partidos, ese equilibrio se ha perdido. Hay desajustes, hay espacios entre líneas y los rivales están encontrando demasiadas facilidades para llegar al área. Eso es algo que Jardín tendrá que corregir con urgencia, porque ningún equipo puede aspirar al título si concede tantas oportunidades. También está el caso de algunos jugadores que por distintas razones no están mostrando su mejor versión. Hay futbolistas que hace unos meses
eran claves en el funcionamiento del equipo y ahora parecen atravesar un bajón importante. El problema no es solo individual. Cuando varios jugadores bajan su nivel al mismo tiempo, todo el sistema se resiente. El ritmo del juego se vuelve más lento, las combinaciones dejan de fluir y el equipo pierde esa chispa que antes lo hacía tan peligroso en medio de todo este panorama. La figura de Jardine vuelve a ponerse en el centro del debate. ¿Creen que el entrenador sigue teniendo crédito suficiente por lo que ha conseguido anteriormente? Y hay otros que empiezan a pensar que tal vez el equipo necesita un cambio de dirección. Esa es una discusión que siempre aparece cuando los resultados no acompañan. Pero más allá de las opiniones externas, lo cierto es que el propio Jardine sabe que necesita encontrar soluciones rápidamente. El calendario no da tregua. Los próximos partidos llegan muy pronto y cada uno de ellos puede marcar el rumbo del torneo. Si América logra encadenar un par de victorias, la narrativa cambiará inmediatamente y todo el ambiente alrededor del club se relajará. Pero si los malos resultados continúan, la presión será cada vez mayor. En un club de esta magnitud, la paciencia es limitada y los directivos también empiezan a recibir cuestionamientos cuando las cosas no salen bien. Otro factor que añade complejidad a la situación es la participación en competiciones internacionales. América no solo tiene que pensar en la liga, también tiene compromisos fuera del país que exigen un alto nivel competitivo. Eso obliga al cuerpo técnico a gestionar bien las rotaciones, cuidar la condición física de los jugadores y mantener la concentración en múltiples frentes. Cuando el equipo está en buen momento, esa exigencia puede ser un estímulo positivo, pero cuando los resultados no acompañan, puede convertirse en una carga adicional. Volviendo al partido contra Juárez, hay un detalle que muchos aficionados no pasaron por alto en la manera en que el equipo reaccionó después de empatar. En lugar de mantener el orden y construir con paciencia la jugada del segundo gol, América se precipitó. Los jugadores empezaron a atacar con demasiados hombres, dejando espacios atrás que Juárez supo aprovechar. Esa falta de equilibrio terminó siendo decisiva, porque en el fútbol moderno no basta con atacar mucho. También hay que saber cuándo protegerse y cuándo acelerar. El gol de la victoria de Juárez fue una consecuencia directa de ese desorden. Una transición rápida, una defensa mal posicionada y un remate que dejó sin opciones al portero. En ese momento el estadio quedó ansi. Era el tipo de escena que pocos imaginaban antes del partido. Pero el fútbol tiene esa capacidad de romper cualquier pronóstico cuando un equipo pierde concentración. Después del pitazo final, las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, los aficionados comenzaron a expresar su frustración. Algunos pedían cambios inmediatos, otros defendían al entrenador y pedían paciencia. También hubo quienes señalaron directamente a ciertos jugadores, acusándolos de falta de compromiso o de actitud. Ese tipo de debates son inevitables cuando un club tan grande atraviesa un momento complicado. Sin embargo, más allá del ruido externo, la verdadera respuesta tendrá que venir desde dentro del vestuario. Los jugadores son los primeros que saben que no estuvieron a la altura en este partido. Y si algo caracteriza a los equipos grandes, es su capacidad de reaccionar
cuando las cosas se ponen difíciles. América tiene historia, tiene experiencia y tiene futbolistas que han vivido situaciones similares en el pasado. La pregunta es si lograrán transformar esa presión en motivación para cambiar el rumbo. También será interesante ver cómo responde la afición en los próximos encuentros. El público del Azteca es exigente, pero también sabe reconocer cuando el equipo muestra entrega y carácter. Si los jugadores salen al campo con otra actitud, con intensidad y determinación, es muy probable que la afición vuelva a respaldarlos. Pero si se repiten actuaciones como la de este partido, el ambiente puede volverse mucho más tenso en términos tácticos. Hay varios ajustes que el equipo podría considerar. Uno de ellos es recuperar la intensidad en la presión alta. Cuando América presiona bien, obliga al rival a cometer errores cerca de su propia área y genera oportunidades de gol rápidamente. Otro aspecto clave es mejorar la circulación del balón en el mediocampo. Necesitan un jugador que asuma la responsabilidad de organizar el juego, de marcar el ritmo y de conectar a los delanteros con el resto del equipo. También será fundamental. Recuperar la confianza de los atacantes. Un delantero que duda frente al arco pierde una fracción de segundo que puede marcar la diferencia entre un gol y una oportunidad desperdiciada. Por eso, el trabajo psicológico es tan importante en estos momentos. El cuerpo técnico tendrá que encontrar la manera de liberar a los jugadores de esa presión que a veces los paraliza. Mientras tanto, los rivales observan con atención. En el fútbol mexicano, todos saben que enfrentar al América siempre es un desafío especial, pero también saben que un América vulnerable puede ser una oportunidad histórica. Por eso los próximos partidos seguramente serán muy intensos. Cada equipo que enfrente al América intentará aprovechar cualquier señal de debilidad. A pesar de todo, todavía queda mucho torneo por delante. Las posiciones en la tabla pueden cambiar rápidamente si un equipo logra una buena racha de resultados. América tiene la calidad suficiente para hacerlo, pero el tiempo empieza a correr y cada jornada se vuelve más importante que